Kaixo, arratzaldeon. Venga, bagoaz, gaizka garitanokin, mikrofona eskatu. Potencia, no? Arratsaldeon gaizka. Biharko partidua jokatzeko gogoakin zaudete, pasan asteburuko sentsazio txarrak edo aldentzeko? Bueno, sentsazio txarrak ez da erresa, astero irabaztea, gure moduko talde batentzat, gaizki ohituta zaudete. Ez daukagu ahalmen hori beti irabazteko, eta aurrekoan galdu inen duen. Eta saiatuko gara bihar irabazten. Horrek esan nahi du ez dagoela, ez zenutela sentsazio txarrekin bukatu, edo esan nahi du horrek? Galtzen dozunean beti, bukatzen duzu sentsazio txarrekin, baina taldeak bukaera arte borrokatu zuen, ez genion hasiera hon eman partiduari, eta talde handi baten kontra galdu genduen, eta hori esaten dizudan bezala, ez da erreza beti irabaztea, gu bezalako talde batentzat. Bihar saiatuko gara partidu hona egiten eta irabazten. Bueno, orduan beste modu batera galdetuko dizu. Gogoa izango duzue, aurreko asteburukoa kasualitate bat izan zala hasiera hori erakusteko, ezta? Bai, hori da, bai. Partidu bat galtzen duzunean, beti nahi duzu lehen buelta eman eta saiatu irabazten, ez? Alde hortatik, badakigu berriro etxean jokatzen dugula, eta, arerio gogor baten aurka jokatuko dugu, ez digute gauzak errez jarriko, eta ia partidun bat egiten dugun, martxa honean jarraitzeko, ez? Eibar, segurazki denboraldiko momenturik txarrenean dator, lau partidu jarraian irabazi gabe, hori zelan kudeatu dezake Atletikek? Bueno, saiatu bergara gure jokoa egiten, ez? Lehenengo mailan ez dago arerio errezik, are gutxiago Eibar, galtzetik dator, baina partidu guztitan oso lehiakorra izaten da, eta beti aukerakin irabazteko, eta gauzak ez baditugu ondo egiten, arazo handiak izango ditugu, ez? Ondo inezkero ere, arazoak izango ditugu, kontutan eduki behar dugu, beti Eibar talde gogorra dala, ez? Oso talde fisikoa, oso talde lehiakorra, eta zaila da euren kontra jokatzea, ez? Hori bai, oin arte etxean erakutsitako sendotasun hori baliatu behar duzue? Bai, saiatuko gara gure jokoa egiten, oso sentsazio honekin gaude etxean, baina, jakin behar dugu jokatzen partidua be bai, ez? Jakin zeintzu diran bere euren ahulesiak eta zeintzu diren bere indarrak be bai, ze Eibarrek joko zuzenean, erdiraketetan eta arrisku handia egiten du, presioa oso goian egiten du, ez dizu usten jokatzen, eta alde hortatik, pixkat Granadaren partidua bezala, oindala 15 egun euki genuen partidua bezala, hortik joan daiteke, ez, partidua. Intentsitatea izan daiteke bi taldek daukaten ezaugarri garrantzitsu bat. Zuk uste duzu intentsitate gehien jartzen duenak eraman ditzazkela puntuak? Bueno, intentsitatea futbolean garrantzitsua da, baina kalidadea gehiago, ez? Kalidadeak erabakitzen ditu partiduak. Intentsitate aldetik biak gara talde oso indartso, oso lehiakorra, eta baina gero golak sartzeko, jokaldiak egiteko kalidadea behar da, eta kalidade barik ez dago futbolean irabazterik, ez? Taldeak behintzat erakutsi du etxean, azken aldian golak egiten ditula errazez, baina egiten ditula lehenago baino asko zerraztasun handiagoarekin. Bueno, kanpoan ere bai, ez? Aurrekoan bi egin genituen, Osasunan kontra beste bi, ari gara, golak egiten, eta gure asmoa da ez jasotzea, eta bola horrekin jarraitzea, ez? Egia da golak ari garela egiten, eta irabazteko golak behar dira, ez? Iaz taldeak minutu bat baino zuen behar izan gola egiteko. Bide hortatik junten bada urten lan asko egin da. Legoke gaizki, ez? Astea partidua berriro horrela, ez? Zaila izaten da, ez lehenengo minutuan golak sartzea, eta lehenengoan bada edo azkenengoan bada, pasadan urteko emaitza errepikatzen bada, guretzat ondo, ez? Berezi alda, biharko partidua zuretzako?
Bueno, urteak pasatu dira, beti Eibarren kontra jokatzen duzunean partidu berezia da, baina gehiago arduratuta nago gure taldeaz eta 3 puntuak etxean gelditzeaz, ez? Hortaz nago pixkat arduratuta, ez? Arratsaldeon, Vesca, ¿cómo está el equipo, ¿no? Después del otro día? Esta semana, bueno, mejor la pregunta. ¿Esta semana ha sido más trabajo moral para reanimarles o más trabajo de planteamiento del partido? De moral estamos a tope, no tenemos por qué estar por perder un partido. Si por perder un partido bajamos la moral, algo estamos haciendo mal. De moral nosotros siempre estamos muy altos, ¿no? Otra cosa es que siempre puedes perder partidos en primera división, pero eso no tiene por qué hacerte bajar la moral. Tenemos que seguir como estamos, en la buena dinámica, tratar de, después de perder el otro día, volver a ganar. En eso estamos centrados esta semana. ¿Qué Eibar esperas con tantas bajas? Bajas tenemos todos, nosotros también. Espero un Eibar pues, como juega todos los partidos, ¿no? El otro día perdió contra el Getafe, pero pudo ganar perfectamente. Es un equipo que no le va a influir el que haya perdido los últimos partidos porque es un equipo que tiene muy claro lo que tiene que hacer, compite siempre y pone muy difícil las cosas, ¿no? A la hora de circular el balón no te deja, te aprieta muy arriba, hace partidos muy incómodos para el equipo rival y bueno, pues tienes que defender bien sus centros laterales, su balón parado, que mañana seguramente con la alineación que saquen van a ganar en altura, pues con todas esas cosas hay que tener cuidado. Eso. El hecho de que Mendilibar es complicado, es lo que dices tú, tiene una edición marcada y el hecho de que vengan en 4 derrotas, ¿no crees que va a influir en, por ejemplo, la típica defensa adelantada, la presión alta? No te esperas que dé un paso atrás en ese sentido, ¿no? No creo, ¿no? Yo creo que ellos tienen las cosas claras, les ha ido bien durante tiempo y no creo que las vayan a cambiar, ¿no? Nosotros preocuparnos de nuestro juego, saber también las fortalezas que tienen ellos y las debilidades que puedan tener, pero siempre esperamos lo mejor del equipo contrario, ¿no? Lo que tenemos que esperar es lo mejor del nuestro. No sé, hay un dicho anecdótico, bueno, el Atlético ha ganado los 3 anteriores derbis con Osasuna, Real y Alavés. ¿Es un plus el acabar esta primera vuelta, digamos, en ese sentido también apuntándose otro? Bueno. No soy mucho yo de esas cosas. Yo al final lo que veo son los 3 puntos que tenemos que intentar ganar mañana y bueno, que sea más derbi o no sea, los puntos valen igual en los derbis que contra el Betis el día pasado. Lo cierto es que queremos ganar otra vez, queremos acabar bien el año y bueno, pues vamos a tener que hacer un partido que nos va a costar, seguro, ¿no? Un partido que esperamos que sea intenso, con muchos duelos, con el tipo de juego que te obliga a hacer el Eibar y que tienes que estar preparado, ¿no? No sé, a nivel de eso, Mendy todavía no ha ganado nunca en Samamés, siempre que ha venido, solamente lo máximo que ha sido un empate. Hemos visto ayer muy buen rollito entre vosotros, pero me imagino que ahí intentarás que siga, ¿no? Sin puntuar, no sé si lo habéis comentado. No, bueno, pues no creo en las estadísticas ni eso, ¿no? O sea, que intentar que él siga así, ¿no? Y sin ganar y nosotros intentar volver a ganar. Esa es la intención que tenemos. Ayer Yuri faltó al entrenamiento, bueno, es puerta cerrada, pero no se pudo más. No sé si hoy sí entrenará o si tiene algún tipo de problema. Tiene algunas molestias, y por precaución decidimos que no entrenara. Esperemos que hoy esté bien. Ese es adutoria. Por parte, se vio también, bueno, el día del Granada acabó Unai López jugando de media punta, también esta semana, bueno, algún día le hemos podido ver ahí. Es una opción que manejas, bueno, dentro de, pues, para cubrir bajas, es una opción que manejas en Real o... Bueno, tenemos bajas, ¿no? Es cierto que tenemos bajas en algunos sitios del campo y, bueno, hay jugadores que se pueden amoldar a jugar un poco más adelante, un poco más atrás. El caso de Unai López, pues bueno, lo solemos utilizar de segundo centrocampista o de tercero, ¿no? En este caso puede jugar en cualquiera de los 2 sitios. El de mañana va a ser el último partido del año en San Mamés. La afición estaría bien que se fuera con un buen sabor de boca, ¿no? ¿Crees que sería importante también?
Bueno, ojalá, ¿no? Nosotros nos ponemos contentos cuando ganamos nosotros porque también está contenta la gente y vemos al equipo arriba en la clasificación y cuando está contenta la gente es lo más importante, ¿no? Que esté contenta con el equipo, con la marcha del equipo y si ganamos mañana pues estarán más contentos que si perdemos, eso seguro, ¿no? Intentaremos, ya te digo, hacer un buen partido dentro de la dificultad que tiene todos los partidos en Primera División, ¿no? Si veis en Europa, los 4 equipos que están en Champions han pasado, los 4 y están entre los mejores del mundo, ¿no? Y los tres equipos españoles que están en Copa de la UEFA, los 3 han pasado. No es nada fácil estar en una situación alta en la Liga Española y cualquier partido difícil, porque la Liga Española es la que más nivel tiene de Europa, ¿no? Y así se está demostrando en las competiciones europeas y todos los partidos son complicados, juegues contra quien juegues. Dar inicio al partido como el año pasado, supongo que sería un plus importante, ¿no? Sí, la verdad que iniciamos el primer minuto, creo que metimos gol y bueno, metamos en el primero o en el último, lo importante es que podamos ganar y el año pasado ganamos 1-0 e intentaremos repetir pues la victoria del año pasado. Vale? Eskerrik asko. Venga, Gororte.